solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Eficaz, solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos hombres hay aquí lavados con la sangre de Jesucristo? Déjenme ver sus manos de esos hombres. Ahora griten de júbilo. Canten después de mí. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Díganme. Eso, que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Hombres! A ver, vamos a ver si hay mujeres lavadas con la sangre de Cristo. Sí hay mujeres lavadas con la sangre de Jesús. Y están contentas, están gozosas. Vamos a ver qué tal gritan de júbilo. Que me puede dar perdón. Buenas noches, Iglesia. Dispongamos nuestro corazón para la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que ten tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicero a la mano y anota todo lo que Dios te enseña el día de hoy. Y sin más que decir, disfruta de la enseñanza. Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. La iglesia en las casas, sirviéndonos de la palabra del Señor. En este caminar, en esta ruta acerca de los sentimientos y las emociones como regalo divino que han de ser usadas y deben ser usadas de manera apropiada. En un resumen rápido, el día de ayer vimos la creación del hombre perfecto, incluyendo sus emociones y sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad, perfecto en todo sentido de la palabra, porque la Biblia enseña que Dios vio que todo era bueno y bueno en gran manera. Encontramos en esa primera parte, luego vimos la introducción del pecado, a través del engaño, cómo el diablo sedujo con ideas, con pensamientos, la mente de la mujer y a través de ello logró conquistar sus emociones y su voluntad y comieron del fruto prohibido. Y las consecuencias hasta el día de hoy vemos. Y nos quedamos viendo qué emociones surgieron de la caída de Adán y de la mujer. En primer lugar, la vergüenza de ambos al verse desnudos, lo que nos indica la separación emocional de ambos. En segundo lugar, vimos la culpa, el sentirse atemorizados, aterrorizados de lo que habían hecho. En tercer lugar, el miedo, el temor, el terror al escuchar que Dios estaba en el huerto y el miedo los llevó a esconderse hasta que Dios los llamó preguntándoles dónde estaban. Estaban en el lugar en el territorio del diablo, donde el temor es el arma.
y no en el terreno de Dios, donde la confianza y la paz son los factores de relación. Y produjo el resentimiento como una arma para incrementar el efecto maligno de las emociones. Hablamos de dos tipos de emociones: las emociones saludables, las emociones que causan, en su correcto uso, causan bien al ser humano, causan bien en las relaciones interpersonales, causan beneplácito en la relación con el entorno y de hecho que causan mucho bien en nuestra relación con Dios. Pero también algunas emociones son dañinas, no malas, dañinas. Dañinas por la manera en que son usadas, dañinas por la manera como son expresadas. El daño no está en la misma emoción, sino en el cómo lo usamos. Es como un arma. Un arma puede ser usada para el bien, para defendernos de un ataque de alguien que quiera asaltarnos, pero también puede servir para un mal en que uno sea el asaltante. El arma en cierta medida es neutral. Quien determine lo bueno o lo malo del arma está en quien lo usa. Entonces hay emociones que, como el temor, que viene producto del pecado, pero sin embargo, usado correctamente nos ayuda, pero usado incorrectamente nos puede esclavizar y crear una serie de emociones, una serie de reacciones emocionales y inclusive afecciones físicas producto del temor, o tomar malas decisiones producto del temor. Entonces, a partir de esa fecha, y en eso nos quedamos, viendo cómo Satanás ha gobernado al hombre por los pensamientos y los sentimientos a fin de tener esclava al hombre. Pensamientos y sentimientos. Y la demostración es Caín. Caín, Génesis 4, nos narra la historia después del huerto. ¿Qué pasó después que Dios expulsó a Adán y a la mujer y puso un ángel en la puerta del huerto para que no entrara y que no encontrara la entrada? Es una demostración de justicia de Dios por causa del pecado de Adán. Dios les dio hijos. Dice la Biblia que Adán conoció, es decir, intimó con su mujer y nació el primer hijo, a quien le puso Caín. Vino un segundo embarazo y nació Abel. Nos imaginamos que una diferencia de 9, 10, 11 meses entre uno y el otro. Podemos imaginarnos en el terreno de las suposiciones, pero no es el punto en esta noche. Ahora, la Biblia enseña que Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a la agricultura. Dos actividades sanas, correctas, necesarias. Y de la manera como Dios había mostrado a Adán que debía verse ofrendas para él, Abel trajo una ofrenda a Dios. Esta historia es tan conocida. Trajo una ofrenda a Dios de lo mejor de sus ovejas, lo más gordito, lo más apreciado, trajo y lo presentó delante de Dios en un sacrificio. Caín, o por reflejo, o por imitación, o por conocimiento, ofreció otra ofrenda. Ofreció una ofrenda del fruto de la tierra. Entendamos, amado hermano, porque muchos no captan la idea. Lo que estaba ofreciendo era el fruto de su trabajo, así como Abel había ofrecido el fruto de su trabajo, criar ovejas. O sea, no era algo gratis, no era algo que lo encontró así en el camino, no era una mala ofrenda en términos finales. Sin embargo, algo marcó la diferencia en el corazón de Abel y en el corazón de Caín. Y el libro de Hebreos lo manifiesta. Que Abel ofreció por fe una mejor ofrenda. O sea, Abel ofreció una mejor ofrenda, Caín ofreció una ofrenda. La diferencia es esa mejor ofrenda. Y lo que hace mejor una ofrenda no es la cantidad, no es la calidad de lo que se ofrece, no es cuánto cuesta lo que se ofrece.
lo que hace mejor a una ofrenda es la actitud del corazón con que se da. Eso le da calidad a lo que hacemos o a lo que damos para Dios. Entonces Dios recibe la ofrenda de Abel con agrado. Y yo me imagino la siguiente escena. Caín mirando a Abel ofreciendo su víctima y luego ver su rostro. Porque las emociones se reflejan en el rostro. Me imagino a Abel sonriendo de la satisfacción de sentirse aprobado por Dios por aquello que había hecho. De repente. Entonces Caín va a ofrecer su ofrenda. Como dije, por invitación, por reflejo, por no quedar atrás, por obediencia formal, etc. Pero no había la correcta actitud en su corazón. Entonces ofrece su sacrificio y no pasó nada, no sintió nada. No hubieron emociones de satisfacción porque no fueron aprobadas por Dios. Y eso causó enojo. Se enojó. Y la Biblia dice que se enojó hasta que su rostro, Dios le dijo, ¿por qué tu rostro está transformado? O sea, ¿usted ha visto la cara de un enojado? ¿Usted se ha visto la cara cuando usted está bien enojado? Bien feos nos colocamos, hermano, bien feos somos. La verdad que sí, bien feos. Entonces Caín, su mente, sus pensamientos se llenaron de enojo, pensando por qué a él no le aceptaban lo que había dado. ¿Por qué a él no se sentía como Abel, su hermano? ¿Por qué no había satisfacción? Y lo que llevó es actuar de acuerdo a los principios del diablo. Primera de Juan 3:12 dice la Biblia que él era del maligno. Es decir, influenciado por el maligno. Satanás encontró un campo abierto por una emoción de sentirse defraudado, sentirse enojado, sentirse entristecido, sentirse mal por no haber recibido la aprobación divina. Abrió su alma, Caín, y el diablo pudo meter sus pensamientos con total y absoluta libertad, considerando que no era justo lo que había pasado. Que él había ofrecido también un sacrificio y por lo tanto también merecía recibir un sentido de aprobación. Ahora, hermanos, los pensamientos llenaron tanto el corazón de Caín que su rostro mudó, su rostro cambió. Y Dios le habló. Dijo Caín, en Génesis capítulo 4, Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Cuál era el sentimiento que dominaba a Caín en ese momento? La ira. Y dígame usted, amado hermano, que cuando uno está enojado piensa, pero piensa. Y no piensa nada bonito del que nos causó el enojo. ¿No es cierto? No piensa nada bonito, nada bonito. Y Caín estaba lleno de ira, de enojo, según Dios, que su rostro cambió. Y miren lo que dice, y debiéramos leerlo, queridos hermanos, para captar lo que el Señor le dijo. No, Génesis 4, dice la palabra, por 4:6, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has llenado de ira? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios le dice, mira, tienes dos caminos. Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Es decir, si no permitieras que las emociones gobiernen tu corazón, que la ira controle tu cuerpo, ¿no? Harías bien. Y si no hicieres, es decir, si no permites que si permites que los pensamientos de enojo, de ira, sigan gobernando tu mente, el pecado te va a controlar. O sea, cuando uno está enojado, como el caso de Caín, bien enojado, no escucha voces, no escucha razones.
¿Se da cuenta, querido hermano, todo lo que hizo? Todo lo que ocurrió. Caín, con los pensamientos controlados por los pensamientos del maligno que vino a matar, a hurtar y a destruir, invita a su hermano a dar un paseo. ¿Usted se puede imaginar cómo lo invitó? El corazón estaba lleno de ira, de resentimiento, de amargura. Su rostro había cambiado mientras estaba enojado, pero ahora tiene que fingir una sonrisa. Dile, hermanito, vamos a mirar las flores del campo. Vamos a caminar, vamos a pasear, quiero conversar contigo. La ira puede ser escondida, pero nunca deja de ser ira. La ira escondida es maligna. Aunque nunca se exprese, es maligna. Y lo que ocurrió fue que salieron al huerto, salieron a pasear, y Caín levantó su mano contra su hermano y lo mató. Hizo algo que nadie había hecho previamente. La muerte todavía no existía, el crimen todavía no existía, y sin embargo, él mató a su hermano. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que uno piensa es lo que uno hace. Caín llenó sus pensamientos de odio, rencor, porque sus sentimientos estaban llenos de esa sensación de amargura, de resentimiento. El crimen entró. Y a partir de allí, amado hermano, Satanás ha trabajado con la humanidad en el no creyente, en los no creyentes, impedir que conozcan a Dios. De diversas maneras, el diablo ha trabajado para que el hombre no pueda conocer al Dios verdadero, el que da libertad. Ha creado religiones, ha creado caminos falsos, ha dado placer, ha regalado gustos, placer sin responsabilidad, etc. Con el propósito de que el hombre no conozca a Dios. Pablo lo explica, que el diablo ha puesto una especie de venda delante de los ojos de las personas para que no le resplandezca la luz gloriosa del evangelio de la paz. Entonces, el diablo ha trabajado sobre la mente y sigue trabajando y seguirá trabajando en la mente de la persona, metiendo pensamientos para que a través de esos pensamientos gobernar sus emociones. Entonces, ese es el propósito del adversario, que la palabra no llegue. Por eso se llena de mentiras, se llena de pensamientos, etc. Y desde el principio también, desde Abraham para adelante, el diablo ha trabajado con el creyente para controlar su alma a fin de afectar su cuerpo. Es lo que el diablo trabaja. Con los creyentes, el diablo no puede afectar el espíritu, porque el espíritu ha sido regenerado por Dios, dado nueva vida, la vida eterna en nuestro espíritu. Pero sí puede tocar nuestra alma por los pensamientos, los sentimientos y el manejar nuestra voluntad. Y ha hecho un buen trabajo el diablo. Ha hecho un buen trabajo. Por eso Pablo explica que no demos lugar al diablo. Por eso Pedro explica que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Significa que encuentra algunos. ¿Por qué? Porque quiere controlar al creyente por medio de sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Y cuál es el propósito final? Nosotros creemos de que el diablo no puede afectar nuestra salvación eterna, pero sí puede afectar nuestra vida aquí en la tierra, nuestra efectividad en la tierra. Limitar nuestra relación en nuestros hogares, limitar nuestra relación con el prójimo, limitar nuestra relación con Dios. Eso sí lo puede hacer. Sí lo puede. Y estamos hablando de creyentes, no ya de personas que no son creyentes. Y siempre lo va a hacer, amado hermano, siempre lo va a hacer de esa manera. Para que quede claro, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, en una traducción del lenguaje actual dice, pero tengo miedo, dice Pablo,
de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. Pablo tiene miedo, miren, temor de que fueran los creyentes nuevamente fueran engañados, igual que a la serpiente engañó a la mujer. ¿Y cómo lo engañó? Pensamientos. El temor de Pablo. Sigue diciendo, también ustedes puedan ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. 1 Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Apocalipsis 12:9 nos habla que el diablo engaña al mundo entero. Entonces, ¿qué cosa quiere hacer Satanás? Controlar la mente para afectar nuestras emociones o nuestra voluntad. Es lo que el diablo quiere hacer. Y créanme, amados hermanos, hablando de la iglesia, ha hecho un buen trabajo. Muchos creyentes están sirviendo o viviendo debajo de su estándar. Debajo de su estándar. Es como un jugador que si pesara 70 kilos haría maravillas, podría jugar los 90 minutos y todavía 45 minutos más de suplementario. Pero porque se descuida en la alimentación y en vez de pesar 70 kilos pesa 85, con la justa puede correr medio tiempo. Sigue siendo un buen jugador, sigue siendo una persona importante, sin embargo, se limita su capacidad. Es lo que el adversario quiere hacer con el creyente. Como no puede afectar la salvación eterna, como no puede quitarnos el gozo de ser salvos para siempre, entonces en esta vida va limitando nuestra conducta, va limitando nuestro caminar, nuestro servicio a Dios. Porque Él se la sabe toda. Él sabe que cuando nosotros partamos de esta vida y todo termine, porque está escrito y Él lo sabe, vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho en esta tierra. Entonces, si por causa de nuestros sentimientos hemos hecho cosas malas, sabe el diablo que seremos reprendidos por lo malo que hicimos. Entonces el diablo va a estar en el infierno. ¿O no? Todavía no. No. Estamos torciendo la línea cronológica. El diablo va a estar acá en la tierra todavía en la gran tribulación. Nosotros, imagínese usted, querido hermano, que está delante del tribunal de Cristo y no tenga casi nada que ofrecer al Padre como ofrenda de gratitud, porque vivió con sentimientos confundidos en la tierra como creyente. El diablo sabrá y tendrá una sonrisa, si se permite el término, porque hizo que Perico los Palotes no disfrute de la recompensa y quedar con las manos vacías para no darle nada a Dios como una ofrenda de gratitud. Terrible, terrible, queridos hermanos. Entonces, veamos en medio de todo esto una buena noticia. Nos gustan las buenas noticias, ¿ok? Ok. Dios nos conoce desde antes de la creación del mundo. En Salmos 139, versículo 1 al 4, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes por todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en mi lengua y tú ya la conoces, Señor. Salmo 139, del 1 al 4. Dios conoce nuestra vida, al revés y al derecho. No actuamos y Dios ya sabe lo que vamos a hacer, porque nos conoce desde antes de la fundación del tiempo. Por lo tanto, Él sabe en qué estado nos encontró. Amén. O sea, Dios sabe cómo llegaste. Dios sabe cómo llegó tu voluntad. Dios sabe cómo llegó tus sentimientos. Dios sabe cómo llegó tus pensamientos. Dios conoce. Entonces, Dios reconocimos a Jesús como Señor. Y ahora, ¿quién es este?
¿Qué ha pasado con su vida? Dios no es así, amado hermano. Cuando Dios nos recibe como sus hijos, adoptados por amor, lo que el Padre hace es repasar el file. A este ya lo conozco al revés y al derecho. Sé todo lo que le ha pasado, sé todo lo que tiene, sé todo lo que piensa, sé cómo es su vida. Él conoce. Y eso es bueno, amado hermano, porque para que podamos arreglar algo, tenemos que saber cómo está o en qué estado se encuentra. Cuando algunas veces algún artefacto electrónico en la iglesia del sonido comienza a fallar y comienza a tener algunos problemas, lo que hacemos es vamos al técnico. ¿No? Le decimos, llevamos el amplificador, por decir. No suena bien, está chillando, qué sé yo. Entonces el hombre mira el aparato y dice, muy bien, hay que examinarlo. ¿Y cuánto nos va a costar? Después que lo examinamos, le diremos cuánto cuesta. No tiene una idea, ni siquiera una. Porque puede tener algo muy complicado o algo simple. Un simple, se soldó un cable y se arregla, o puede tener una, no sé cómo lo llaman ellos. Entonces, para poder hacer algo o acomodar algo, tenemos que saber cómo está. Cuando Dios nos recibe, ya sabía cómo estábamos. Ya habíamos pasado en su corazón, ya habíamos pasado, ya estábamos presentes. Por lo tanto, Dios comienza un proceso de restauración en nuestras vidas. El Salmo 145, del 9 en adelante, dice, una vasija de barro igual que otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿por qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. El Señor, el Dios Santo de Israel, quien te formó, dice, ¿van acaso ustedes a pedirme cuentas de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas? Dios, como un alfarero, comienza a reconstruir nuestras vidas. Isaías 64, 8 dice, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Entonces Dios comienza un trabajo de restauración en nuestras vidas. Amén. Ahora, qué lindo sería de que Dios nos acomode así, listo, ya está. No que llegamos negros y ¡boom! Pasamos por la ducha y salimos blanquitos, inmaculados. Qué lindo sería, hermano, el mundo no sería mundo. Pero, ¿qué ocurre? Nacemos de nuevo, pasamos y seguimos con muchas cosas que teníamos antes en nuestra alma, Y ese trato divino dura toda la vida. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Muy simple, amado hermano. Dios actúa de acuerdo al modelo establecido desde el Edén. Miren, Dios le habló al hombre, le dijo lo que tienes que hacer. Dios le habló a la serpiente y le dijo qué es lo que podía hacer. O sea, la estructura es la misma. Dios hablando y el hombre recibiendo, creyendo y actuando. Entonces, Dios afecta nuestros pensamientos para que afectando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sean afectados y nuestra voluntad también. Y es de allí, amados hermanos, que es tan importante que nosotros tengamos bastante cuidado con nuestra forma de pensar. Entonces, Filipenses 1:6.
que Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó un trabajo, Dios comenzó una tarea en tu vida y en la mía, desde el día que nací de nuevo, y Dios está trabajando paso a paso, para llevarnos al modelo original. Cuando ya llegue el día que estemos cerca de la muerte, aún nos faltará mucho, por cierto, pero habremos avanzado. Espero en Dios que así sea con tu vida, y espero en Dios que así sea con mi vida. Que los años de creyentes que haya desarrollado y haya vivido sean años bien vividos, pero no solamente en el sentido de disfrute, sino en el sentido de crecimiento espiritual. Así que, amado hermano, usted está en el proceso. ¿En qué parte? No interesa, pero está en el proceso. ¿Dios se va a detener? No. El Salmo 138:8 dice que Dios cumplirá su propósito en mi vida. O sea, Dios no va a dejar inconclusa la obra que Él ha comenzado. Por eso hay una diferencia abismal entre un no creyente y un creyente. El no creyente, que es pecador por naturaleza, que es pecador por práctica, no interesa qué tan bueno o qué tan malo sea, es pecador por naturaleza. Y puede tratar de mejorar en su conducta, sí, lo puede hacer y de hecho pudiera mejorar, pero el problema no es la conducta, el problema es la naturaleza. En cambio, los que hemos nacido de nuevo, lo que tenemos es experiencia personal con Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, Dios ha establecido una conducta en nosotros. Somos santos por naturaleza y por lo tanto estamos en un proceso de santificación. Día a día vamos a ir creciendo. Día a día vamos a ir desarrollando nuestra vida. Y llegará el día, amado hermano, y eso será el final de los tiempos, cuando tengamos el cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. Ok. Entonces Dios determinó restaurar al hombre por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la restauración de los pensamientos y de los sentimientos no es un asunto de capacidad humana, no es un asunto de convencimiento, no es un asunto de lo que uno puede tener dentro de sí. Es obra de Dios, todo es por gracia. O sea, Dios dando las herramientas, Dios proveyendo las maneras, Dios haciendo las cosas para que logremos ser restaurados. Y esa restauración es todo un proceso de largo plazo, toda nuestra vida. Entonces, con todo esto, amado hermano, que estamos viendo, veamos. Lucas 4:18 nos enseña el proceso de restauración divina. Cómo Dios restaura nuestras vidas. Porque Dios lo hizo todo perfecto en su tiempo. Y para su tiempo, de hecho. En Lucas 4:18 nos dice que el Hijo de Dios estaba en Nazaret y por primera vez iba a predicar o a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Como él era un personaje conocido por todos, porque él era artesano, carpintero, y todo el mundo le conocía, seguramente por los trabajos de calidad que hacía. Pero aparte ya le precedía una fama de maestro, de obrador de milagros, y como que la gente tenía curiosidad de conocerle. Y Jesús llega a ese lugar, y en Lucas 4:18 comienza diciendo, busca en el libro de Isaías, y encuentra la porción del profeta que comienza, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza a decir él, ¿para qué? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos de las injusticias.
Aquí encontramos las 5 esferas en que el Señor Jesús trata con la persona para restaurar su vida. La primera, fundamental, el mensaje del Evangelio. Si no hay el mensaje del Evangelio, no hay nada. Por eso, dar buenas nuevas a los pobres. Y gracias a Dios, amado hermano, que usted y yo escuchamos esas buenas nuevas y las recibimos, y hoy día somos nuevas criaturas, gracias al Padre. Pero esa es la primera área. Esa primera área garantiza el resto. Esa primera área garantiza el cumplimiento del resto de las áreas que Dios quiere afectar por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la segunda es muy interesante. Dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué se refiere? A aquellos que tienen problemas emocionales. Qué interesante, querido hermano. Qué interesante ver este detalle. Para Jesús, la prioridad número 1 del ser humano, la necesidad número 1 del ser humano es que escuche el mensaje del Evangelio. Esa es la prioridad número 1. Y si la persona solo escucha ese mensaje y no hay lugar para el resto, suficiente para ser salvo. Suficiente. Pero la segunda cosa, para aquellos que vamos a vivir o estamos viviendo ya años en la fe, la segunda es sanar a los quebrantados de corazón. La segunda gran tarea del Mesías Jesucristo en su trato con la humanidad tiene que ver con sanar a los quebrantados de corazón o los que tienen el corazón quebrantado. ¿De qué está hablando? De las emociones. Las emociones. Ahora, la palabra que Lucas usa es muy interesante. Es muy, muy interesante. Lucas era médico y él en su evangelio que escribe usa varios términos médicos para describir la vida de Jesús. Y cuando usa la palabra en español a los quebrantados de corazón, está hablando de un problema, de un disloque de los huesos de alguna parte del cuerpo. Es decir, una parte del cuerpo, de los huesos del cuerpo, sale de su lugar por un accidente, por un golpe, por un estirón, etc. Entonces, lo que hacen los especialistas es poner el hueso en su sitio. Porque mientras el hueso no esté en su sitio, hay dolor físico. Y cuando Jesús dijo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, está hablando de aquellos que sufren por causa de sus sentimientos y sus emociones que están fuera de su lugar. Es decir, no están cumpliendo el rol para el cual Dios los puso en el ser humano. Ahí vamos a detenernos en eso porque vamos a ampliarlo cuando lleguemos en su momento, cuando hablemos ya específicamente sobre los sentimientos. Los otros son el pregonar libertad a los cautivos, que tiene que ver con el aspecto espiritual, dar vista a los ciegos, sanidad, libertad a los oprimidos, darle una certeza y seguridad de libertad. Entonces, para ir ya avanzando en este caminar, Dios restaura el orden original en el creyente. Recordemos, Adán tenía su espíritu vivo para con Dios. Tenía libertad para entrar en la presencia de Dios. No había impedimentos de ninguna naturaleza. Podía disfrutar de la presencia del Señor. El creyente igual. En ese orden ya lo tenemos totalmente cubierto. La Biblia dice que tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Tenemos libertad para acercarnos al trono de la misericordia, para hallar gracia y oportuno socorro. Tenemos libertad. Nuestro espíritu está sin cadenas. Nuestro espíritu está sin limitaciones. Podemos entrar hasta la misma presencia. Y no solo eso, sino que Dios viene a nosotros y hace su morada en nosotros. Somos su huerto del Edén. O sea, nuestro espíritu
está en su lugar haciendo su trabajo, si se permite el término. Entonces, ¿dónde está el problema? En el alma. En el alma, que tenemos pensamientos que no son correctos, tenemos sentimientos, algunos sentimientos que son dañinos, y tenemos una voluntad que no es libre totalmente para obedecer la voluntad de Dios, y nuestro cuerpo sujeto a las cosas que nosotros podemos tener. El espíritu regenerado tiene comunión con Dios, el alma está en un proceso de restauración constante, y el cuerpo de Jesucristo, el Señor lo ha de resucitar en el tiempo final. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con el aspecto bíblico de el hombre, sus emociones. Vamos a seguir tomando la Biblia, por cierto. Este no es una clase de psicología, no es eso. Tiene principios psicológicos, claro que sí, pero el sustento de lo que vamos a enseñar se basa en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es una emoción? ¿O qué es la emoción? He estado tratando de resumir, pero es tan complicado, amado hermano. Como que cada autor da una opinión y contradice la opinión del otro y contradice la opinión del otro, y en fin, como para volverse cabezón con tantas definiciones de lo que es una emoción. Entonces, tratando de ser lo más didáctico y comprensible posible, he puesto 3 cosas de lo que es una emoción. En primer lugar, es una respuesta a un suceso, a algo que nos ha pasado, que nos está pasando o que nos pudiera pasar. Miren, las emociones afectan, aunque no estés pasando el problema, pueden ser afectadas por la preocupación, que veremos en su momento también. Entonces, la emoción en primer lugar es una respuesta, no que tiene una serie de connotaciones. En segundo lugar, esta reacción, esta respuesta del ser humano ante acontecimientos pasados, futuros o presentes, van acompañados de gestos, actitudes, cambios fisiológicos y otras formas de expresión. Es decir, que cuando hay una respuesta a un acontecimiento, hay gestos, hay actitudes, hay cambios, hay beneficio o perjuicio de la emoción que nos acompaña. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros hemos ido al circo de niños? ¿Recuerda? Ahí está el payaso, ¿no? Y algunos, no sé por qué, le tenían miedo al payaso y lloraban. Ahí estaba el payaso, se paraba frente al niño, le hacía su gracia, le hacía su broma, y el niño reaccionaba con gestos, su rostro, con actitudes, pataleos, con llantos, etc. Pero había otros allí de que viendo al payaso era su héroe. Se alegraban, reían, saltaban, gritaban. Entonces, la emoción es eso, amados hermanos. Es una respuesta a un acontecimiento, a algo que nos ha pasado, o algo que nos pasa, o algo que nos pasará. Va acompañado de gestos, actitudes, cambios fisiológicos y otras formas más. Y siempre actúa, o siempre se manifiesta, o siempre se ven los resultados de dichas emociones. Siempre. Se ve si estamos alegres, se ve si estamos enojados, se ve si estamos tristes, se ve si estamos angustiados. Las emociones se notan en el rostro y en el cuerpo. Bien, amados hermanos, allí nos vamos a quedar en esta noche. El día de mañana continuamos aprendiendo la palabra. Permítame algunos informes rápidamente para ir terminando. Seguimos en los días de cuarentena, queridos hermanos, y tenemos que respetar las pautas que nos están siendo dadas.
una vez más pedimos a los servidores de hogar que vayan adecuando su hogar de acuerdo a la realidad que usted vive. Vaya llamando por teléfono, vaya invitando a los que eran parte de su hogar para tener a partir del último jueves de este mes nuestras reuniones de hogar vía virtual. Porque la iglesia va a estar en las casas, está en la casa. Estaba leyendo el protocolo de cómo se va a trabajar en Colombia. En Colombia se va a trabajar por etapas. Y las recomendaciones que hacen allá, que los niños ni los ancianos mayores vayan a los cultos. Esa es la pauta que están dando allá. Y seguramente es una pauta de carácter universal. Entonces no todos vamos a poder ir al culto, seguiremos entonces teniendo nuestros cultos vía internet y entre semana no habrá reuniones. Entonces vamos a seguir trabajando varios meses a través de los hogares, a través de las plataformas digitales. Así que, amado hermano, alístese y querido servidor, ya esté llamando, llame, vaya haciendo su red, vaya haciendo sus contactos para poder desarrollar un precioso trabajo en el nombre del Señor. Muy bien, el día de mañana los esperamos a las 6 de la mañana, tiempos de oración, y 7:30 de la noche, tiempo con la palabra. Dios los bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Qué preciosa palabra la que Dios nos ha dado el día de hoy. Y no te olvides de los siguientes anuncios. De lunes a sábado nos reunimos a partir de las 6 de la mañana por el Facebook del Pastor Luis para nuestros tiempos de oración. Así que conéctate, iglesia. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche nuestros tiempos de enseñanza. Y los días sábados tenemos 3 reuniones. Para niños a las 10 de la mañana, para todos los adolescentes a las 5 de la tarde y para los jóvenes a las 7 de la noche. No te olvides de compartir todos nuestros contenidos.